you. And my toes, watch them curl. So call me babe, 'cause I'm hard. It won't do, babe. It won't do without you. I got the heart. It won't do, babe. It just won't do without you. Hola a todos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, vamos a ver si logramos poner un momentito la cámara. Aquí, siempre me lío. Bueno, ya tenemos boli, papel, listos para empezar a apuntar las frases pues más importantes de Jerome Powell. Ya sabéis que tenemos una subida lo vamos a ir viendo, de 50 puntos básicos. Tal y como nos había adelantado, al final no ha habido ninguna sorpresa, pero ahora veremos también cómo interpretar las no sorpresas, ¿no? Porque también al final son importantes. Así que vamos a ver, mientras tenemos por aquí en silencio, ahora está sonando la musiquita, pues bueno, para ver la rueda de prensa, que iremos comentando y traduciendo al castellano. Gracias a todos por estar aquí. Y bienvenidos, ¿no? Que no os he dicho nada. Voy a ir leyendo un momentito vuestros comentarios. Ya veo a Rosa, dice buenas tardes, esperando a Powell, ¿no? Por debajo de los 4.000 en el SP. El VIX cerca de 23. Zlatan, buenas tardes, dice ¿cómo se tomará el mercado, ¿no? Bueno, el mercado al final está estimando ya aproximadamente unas tasas del 5% para 2024. Vamos a ver ahora lo que nos tiene que contar Powell. Obviamente hablará de que lo viene haciendo mejor, ¿no? El empleo lo viene haciendo mejor seguramente en los últimos meses. Vamos a ver si da alguna sorpresa, vamos a ver qué cuentan los periodistas. Si estamos mirando en 5 minutos desde que salió la noticia al SP, podemos ver cómo estaba manteniendo los 4.050 puntos y se nos ha venido claramente al soporte de los 3.988, ahora una vela bastante fea. Vamos a ver, ya sabéis que este es el primer movimiento inicial y lo importante es cuando empiece a hablar Powell, a ver qué tiene que decirnos, qué dato importante tiene que aportarnos, pero significativa, ¿no? La caída que viene ocurriendo de momento en el SP, que venía cotizando prácticamente en un 0,80 positivo, y que ahora está, como podéis ver en TradingView, en un menos, que ha pegado el mismo movimiento a la baja. Parece que ha hecho soporte en la zona de 1,06, 0,3, es el punto donde nos ha dejado en minutos las últimas 3 velas, y parece que es desde ahí, parece que está intentando hacer algún rango lateral que probablemente continúe pues bien esto podría ser un movimiento, una consolidación, pero que pudiera llegar a la baja, salvo que obviamente las palabras cambien el discurso. Obviamente estamos hablando en el muy corto plazo, no estamos hablando en el largo plazo, ¿no? o en el medio plazo, donde ahora mismo pues el dólar, sobre todo en este mes de diciembre, está en tendencia alcista. Vamos a ver si aparece el amigo Powell.
Ya digo, 0,50 puntos. Al final, hay gente que dice, no, pues parece que la cosa va a ir mucho peor de lo que estimábamos. Y que la inflación va a ir para larga. Efectivamente, la inflación parece que puede ser algo ya coyuntural o estructural, pero si realmente las cosas se hubieran ido tan mal, ¿hubiera subido Powell solamente 0,75 puntos? 0,50, hubiera subido 0,75, hubiera subido 1. Bueno, ¿no? Al final, como decimos siempre, es un juego también de la Reserva Federal de las expectativas de los bancos, y lo repito en todos los tipos de reuniones, ¿no?, que tenemos de este estilo, que hacemos en directo. En la gran mayoría se cuenta siempre con la opinión de los grandes creadores de mercado. Por lo tanto, cuando acudimos al mercado o cuando la Fed acude a preguntar qué le parece a los grandes bancos que va a ocurrir, ya tiene información de antemano para saber si lo que va a hacer va a sorprender al mercado o si por el contrario no lo va a hacer, ¿no? Entonces cuidado, que la Fed no sorprende a nadie y no toma decisiones de manera aleatoria. Ya tiene algo prepensado de antes, ¿no? Gracias a todos los que estáis por aquí en las plataformas. Buenas tardes a José Antonio Castilla, a Aranda también, a José Antonio Aranda, a Beatriz, que también la veo por aquí. Bueno, muchas gracias a todos por estar en un día como hoy, que además, pues ya sabéis que hay mundial, y esto le da un puntito más de valor. Así que agradezco que hayáis decidido estar hoy revisando con las palabras de Powell, las últimas del año ya. Y pues bueno, vamos a estar prácticamente un ratito hasta lo que lo veamos relevante, salvo que haya algún factor muy, muy relevante en el discurso. Probablemente estaremos hasta las 9. Luego vamos a estar comentando también en Capital Radio la situación. Así que voy a comprobar, vale, va todo bien. Voy a ponerle un poquito la musiquita para enterarnos en poco más de 5 o 6 minutos. Como digo, vamos a escuchar el discurso y el movimiento del mercado, un poco el que teníamos esperado, ¿no? Bajadas quizás vemos que continúan las bajadas en el muy corto plazo en el euro dólar. Intenta llegar a la zona o a perforar la zona de 1,06, 1,03. Podría realizarlo, ¿no?, en el momento en el que Jerome al final pronuncie una palabra más alta que otra. Y mientras en el SP, ¿no?, pues seguimos manteniendo también este triángulo, este balancín, ¿no?, que parece que ha dibujado en la parte baja de los 4.000 puntos. Está en una zona bastante relevante. No ha ocurrido con muchísimo volumen de momento. Está de momento en una zona bastante podríamos decir. Mientras vamos a echar un vistazo a algunos datos de amplitud y algunos datos que revisamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la previsión de la Fed para los próximos meses? Para, por ejemplo, el 23 de marzo, ¿no? Pues fijaos que ya empieza a ver y se empieza a ganar cada vez más peso la teoría de que quizás un 31% de 3-4 meses vamos a estar prácticamente en Estados Unidos al 100%. Si probablemente los tipos en Estados Unidos y todavía no han subido en Europa, es que todavía nos queda trabajo por hacer, pero probablemente vayamos detrás. Si echamos un vistazo a junio, por ejemplo, al segundo trimestre del año, hay alguna previsión, ¿no?, que incluso ya llega al 5,50, 5,75, siendo mayoritaria 4,75, 5%, ¿no? Incluso si nos moviésemos a septiembre, ya hay algunas que llegan también, eso, como digo, al 5,50, 5,75. Prácticamente la media va a quedar en torno al 4,75, 5. Es una cifra bastante alta, bastante preocupante. Probablemente la veamos con ligeros descansos en renta variable, en renta fija tampoco. Un objetivo también muchísimo más interesante, ¿no?, para quizá mercados de renta fija. Renta variable, siempre que estemos en estrategias relevantes y en acciones fuertes, siempre podrán ir a más, ¿no? A ver,
¿Va a empezar? Ah, no, todavía no. Vale. Así que vamos a ver cómo que el tipo medio que debemos mantener sean prácticamente incluso la tasa de inflación media, ¿no? En tanto en el Banco Central Europeo como en la Reserva Americana, pues en torno a un 3 o un 3%, subirla un puntito. Eso no son buenas recetas normalmente, eso no es bueno. Lo bueno es luchar contra ese tipo de inflación, ¿no? De coyuntural, no aumentar la inflación para decir que estamos más cerca del objetivo, ¿no? Lo suyo es que Mahoma vaya a la montaña, no que la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Es un poco el símil. Ya sabéis que además la Reserva Federal lleva contando con un cambio en la ponderación de la inflación desde principios casi del año pasado, es decir, que si no se hubieran retocado ciertos cálculos con el que han hecho, ha sido mucho más alta, ¿no? Hubiera llegado a un pico mucho más alta durante este año. Bueno, vamos a mirar a ver quién más anda por aquí. Vale, bueno, de momento no hay nadie, estamos a nada, ¿no? de comenzar. Y bueno, vamos a ver si aparece Powell y nos da buenas noticias. O algo que nos haga pensar en algún dato relevante, ¿no? Es algo bastante interesante. Podéis seguirme en las plataformas, los he dejado en Twitter. En Twitter me podéis seguir con Planeta, ya sabéis, con Víctor Millans y Joseba Mortalena, formación en economía, y también me podéis buscar y seguir en Amazon. Ya dije que iba a sortear un curso de bolsa para el siglo XXI, para que hagáis una reseña durante diciembre. Y ahora sí, el señor Powell, ya nos callamos y vamos a subir el volumen, iremos comentando las palabras. Por cierto, si en algún momento se cortara, intentaré reiniciar la conexión. Lo digo porque no ha ocurrido, pero pudiera pasar. Detener a todos los periodistas esperando. Y ya tenemos en 4 minutos al SP y en 1,0650 para el euro dólar. Vamos a ver qué movimientos. Vamos a buscar primero los movimientos probablemente en la divisa. Y aquí llega Powell. Details of today's meeting, I'd like to underscore the hardship that high inflation is causing, and that we are strongly committed to bringing inflation back down to our 2% goal. We've covered a lot of ground, and the full effects of our rapid tightening so far are yet to be felt. Even so, we have more work to do. Price stability is the responsibility of the Federal Reserve, a period of strong labor market conditions to benefit all. Today, the FOMC raised our policy interest rate by a 0.5 percentage point. We continue to anticipate that ongoing increases will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. In addition, we're continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. Restoring price stability will likely require maintaining a restrictive policy stance for some time. I'll have more to say about today's monetary policy actions after briefly reviewing economic developments. The U.S. economy has slowed significantly from last year's rapid pace. Although real GDP rose at a pace of 2.9% last quarter, it is roughly unchanged through the first 3 quarters of this year. Recent indicators point to modest growth of spending and production this quarter. Growth in consumer spending has slowed from last year's rapid pace, in part reflecting lower real disposable income and tighter financial conditions. Activity in the housing sector has weakened significantly, largely reflecting higher mortgage rates.
Higher interest rates and slower output growth also appear to be weighing on business fixed investment. As shown in our summary of economic projections, the median projection for real GDP growth stands at just 0.5% this year and next, well below the median. Despite the slowdown in growth, the labor market remains extremely tight, with the unemployment rate near a 50-year low, job vacancies still very high, and wage growth elevated. Job gains have been robust, with employment rising by an average of 272,000 jobs per month over the last 3 months. Although job vacancies have moved below their highs and the pace of job gains has slowed from earlier in the year, the labor market continues to be out of balance, with demand substantially exceeding the supply of available workers. The labor force participation rate is little changed since the beginning of the year. FOMC participants expect supply and demand conditions in the labor market to come into better balance over time, easing upward pressures on wages and prices. The median projection in the SEP for the unemployment rate rises to 4.6% at the end of next year. Inflation remains well above our longer-run goal of 2%. Over the 12 months ending in October, total PCE prices rose 6%. Excluding the volatile food and energy categories, core PCE prices rose 5%. In November, the 12-month change in the CPI was 7.1%, and the change in the core CPI was 6%. The inflation data received so far for October and November show a welcome reduction in the monthly pace of price increases. But it will take substantially more evidence to give confidence that inflation is on a sustained downward path. Price pressures remain evident across a broad range of goods and services. Russia's war against Ukraine has boosted prices for energy and food and has contributed to upward pressure on inflation. The median projection in the SEP for total PCE inflation is 5.6% this year and falls to 3.1% next year, 2.5% in 2024, and 2.1% in 2025. Participants continue to see risks to inflation as weighted to the upside. Despite elevated inflation, longer-term inflation expectations appear to remain well anchored, as reflected in a broad range of surveys of households, businesses, and forecasters, as well as measures from financial markets. But that is not grounds for complacency. The longer the current bout of high inflation continues, the greater the chance that expectations of higher inflation will become entrenched. The Fed's monetary policy actions are guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. My colleagues and I are acutely aware that high inflation imposes significant hardship as it erodes purchasing power, especially for those least able to meet the higher costs of essentials like food, housing, and transportation. We are highly attentive to the risks that high inflation poses to both sides of our mandate, and we are strongly committed to returning inflation to our 2% objective. At today's meeting, the committee raised the target range for the federal funds rate by a half percentage point, bringing the target range to 4.25% to 4.5%. And we are continuing the process of significantly reducing the size of our balance sheet. With today's action, we have raised interest rates by 4.25 percentage points this year. We continue to anticipate that ongoing increases in the target range for the federal funds rate will be appropriate in order to attain a stance of monetary policy that is sufficiently restrictive to return inflation to 2% over time. Over the course of the year, financial conditions have tightened significantly in response to our policy actions. Financial conditions fluctuate in the short term in response to many factors, but it is important that over time they reflect the policy restraint that we're putting in place to return inflation to 2%. We are seeing the effects on demand in the most interest-sensitive sectors of the economy, such as housing. It will take time, however, for the full effects of monetary restraint to be realized, especially on inflation. In light of the cumulative tightening of monetary policy and the lags with which monetary policy affects economic activity and inflation,
The committee decided to raise interest rates by 50 basis points today, a step down from the 75 basis point pace seen over the previous 4 meetings. Of course, 50 basis points is still a historically large increase, and we still have some ways to go. As shown in the SEP, the median projection for the appropriate level of the federal funds rate is 5.1% at the end of next year, a half percentage point higher than projected in September. The median projection is 4.1% at the end of 2024 and 3.1% at the end of 2025, still above the median estimate of its longer run value. Of course, these projections do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Our decisions will depend on the totality of income and implications for the outlook for economic activity and inflation. A ver si ahora se me oye mejor. We will continue to make our decisions meeting by meeting and Decirme si no se me oye. We are taking forceful steps to moderate demand so that it comes into better alignment with supply. ¿Me podéis confirmar si se me está oyendo? ¿Alguien por el chat? Y ahora os hago un resumen rápido, muy rápido, que he ido apuntando todo. Reducing inflation is likely to require a sustained period of below-trend growth and some softening of labor market conditions. Restoring price stability is essential to set the stage for si alguien... vale, ahora se me oye bien, ¿vale? Voy a bajar un poquito a Powell. Ahora hago resumen, ¿vale? Hombre, Bolsa Free, tío, un abrazo. Un abrazo, Enrique. Un placer tener a un grande por aquí. Bueno, a ver, mientras siga hablando de lo mismo y antes de que le pregunten los periodistas, hago resumen. Inflación, objetivo 2%. Se sigue reduciendo el tamaño del balance, ¿vale? 50 puntos básicos de subida, estamos al 4%. Crecimiento de Estados Unidos, de la economía ha bajado bastante, se le prevé un 0,5 para el año que viene. Empleo sigue siendo robusto, ¿vale? En el mercado de la vivienda tardará todavía en hacer efecto todas estas medidas y la recesión, o posible recrudecimiento de las condiciones financieras, como ha dicho, y IPC, ¿no? Inflación subyacente, perdón, 6% quitado energía y comida. He dicho que se le ve bastante nervioso a Powell. Vale, las condiciones financieras siguen mostrando la política restrictiva de Powell, dice. Vale, dice que sus políticas funcionan en condiciones financieras y que así tiene que seguir siendo. Vale, dice que según las condiciones financieras a eso se reacciona y se actúa en consecuencia, ¿no? Pero que se tienen en cuenta otras muchas cosas, que parece que no le llega a convencer al periodista, ¿no? Pero le pone una cara. Habla del SPI. Ah, no. No, del IPC, ¿eh? Y habla de un pico del... Vale. Habla del pico, ¿no?, que ha realizado la inflación. Vale, mientras el SP sigue a la baja, estamos en 3.974. No ha sentado muy bien, con una caída de un 1% por ahora. Eurodólar lo tenemos también aflojando, tocando mínimos de la sesión, por debajo casi del 1.0603. Vale, dice que no sabe lo que va a hacer con la inflación, ¿no?, con el IPC, dependerá de los datos futuros. Uf, eso yo no sé si le gustará mucho al mercado, ojito. Parece que se le ve un poco nervioso esta vez a Powell, Pregunta.
S&P, like you mentioned, suggests that the Fed will be making another 3/4 percentage points worth of rate increases in 2023. I wonder if you would foresee that being in 25 basis point increments, 50 basis point increments, sort of how you see the speed playing out going forward. And then I wonder what you're looking at as you determine when to stop. Vale, le está preguntando por los incrementos, de cuánto crecerán y hasta qué punto. As I've been saying, as we've gone through the course of this year, Si vamos a este año, got into the course of the year, and we saw how strong inflation was and how persistent. vale, dice que la inflación fue persistente The pace with which we're moving was the most important thing. y el ritmo al que subieron fue importante también. This year we've raised 425 basis points this year, and Que han subido muchísimo los tipos este año, como es evidente. Not so important how fast we go. It's far more important to think what is the ultimate level, and then at a certain point the question will become how long do we remain restrictive. That will become the most important question. Vale, pues durante dice que lo que más importa es durante cuánto tiempo tendrá que seguir subiendo, ¿no? No cuándo tendrá su fin, ¿no? de esa subida, sino durante cuánto tiempo seguirá subiendo, ¿no? Ultimately, that question about how high to raise rates is going to be one that we make looking at our progress on inflation, looking at where financial conditions Está hablando de cuánto, como digo, hasta cuándo lo van a subir los tipos de interés. I've told you today we have an assessment that we're not at a restrictive enough stance, even with Vale, dice que no son restrictivos suficiente. Our individual assessments of what we would need to do to get there. At a certain point, though, we'll get to that point, and then the question will be how long do we stay there? And the strong view on the committee is that we'll need to stay there, until we're really confident that inflation is coming Dicen down. que van a seguir subiéndolo en el comité hasta que se vean seguros, ¿no? de que pueden en algún momento reducir ese ritmo. Y eso al eurodólar no le gusta, no le está gustando mucho, aunque ha venido una subida bastante fuerte. Ojito. Vamos a ver al SP, que nos recupera. Bueno, con los servicios del hogar, dice que ya lo han visto. El ritmo de la inflación ha sido muy alto en esos servicios. But we see that the new leases that the rate for new leases is coming down. So once we work our way through that backlog, that inflation will come down sometime next year. The third piece, which is something like empiecen a trabajar sobre los datos, pues que eso cambiará en probablemente y la inflación empiece a remitir. Estamos hablando del sector de vivienda, ¿vale? In that sector is labor, and we do see a very, very strong labor market. Dicen que ven un mercado de empleo robusto. Wages are very high, vacancies are quite elevated, and really there's an imbalance in the labor market between supply and demand. So that part of it, which is the biggest part, is likely to take a substantial period to get down. The goods inflation has turned pretty quickly now, after not turning at all for a year and a half. Now it seems to be turning. But there's an expectation really that the services inflation will not move down so quickly, so that we'll have to stay at it, so that we may have to raise rates higher to get where we want to go. And that's really que no ve que la inflación vaya a bajar tan lento, ¿eh? Ojo a esa frase, la inflación no va a bajar tan lenta. Ojo. Howard Schneider with Reuters. Thanks for taking the question. You described GDP growth in the SEPs as moderate or modest, I believe. Yet it's really approaching stall speed. 0.5 percentage point is not much. You described labor market unemployment rate as preguntan por el mercado de empleo. But it's nearly a full percentage point rise, and that's well in excess of what has historically been associated with recession. Vale, le preguntan que todas esas... Muy buena pregunta. ¿Por qué no estamos en recesión? O si ven un escenario de recesión con todos esos datos ¿no? que ahora mismo manejamos. The expectations in the SEP are basically, as you said, which is we've got growth at a modest level, which is to say about 0.5 percentage point. That's positive growth. It's slow growth, it's a trend.
it's not going to feel like a boom. It's going to feel like very slow growth, right? Vale, crecimiento lento y positivo. In that condition, labor market conditions are softening a bit. Unemployment does go up a bit. I would say that many analysts believe that the natural rate of unemployment is actually elevated at this moment. So it's not clear that those forecasts of inflation are really much above the natural rate of unemployment. We can never Piensan que algunos de los reportes, algunos analistas sobre la tasa de empleo ya es suficientemente alta, pero que todavía siguen viendo un mercado de trabajo muy fuerte. Companies are very reluctant to lay people off, other than the tech companies, which is a story unto itself. Dice que bueno, ven un empleo fuerte en empresas, que otra cosa son las empresas tecnológicas, ¿no? Hablarán por Twitter, decía, ¿no? Y Meta. That doesn't sound like a labor market where a lot of people will need to be put out of work. So that there are channels through which the labor market can come back into balance with relatively modest increases in unemployment, we believe. Dicen que creen que con relativos movimientos en las tasas de empleo se puede reajustar el mercado de trabajo, ¿no? Por lo que vamos a ver otra pregunta. Mucha volatilidad, ¿eh? Appears to have been socialized at your last meeting largely before the past two CPI reports showed inflation decelerating in line with the committee's forecast this year. You just now talked about making decisions meeting by meeting and being mindful of the lags of policy. Does that mean, all things equal, you would feel more comfortable probing where the terminal rate is by moving in 25 basis point increments, including beginning at your next meeting? Vale, que la siguiente pregunta le hacen sobre subidas de 25 puntos en las siguientes reuniones, según lo que está viendo, ¿no? Vale, dicen que de momento se está moviendo a un ritmo más lento. Dice que quiere manejar de manera más correcta los riesgos, ¿no? Balancear los riesgos de lo que está ocurriendo actualmente. Dice que tampoco sabe ahora mismo el tamaño del balance, que dependerá prácticamente de los datos, ¿no? Que se están proveyendo. Bueno, no me aparece. No se está oyendo la pregunta. No se oye. Absolutely not. No, just a matter of practice, the SEP reflects any data that comes out during the meeting, and participants know that they have the. Vale, que los tipos de interés al final están reflejando las decisiones y lo que se dice en esas reuniones, ¿no? Durante las reuniones. But that's not the case. It's never the case that the SEPs don't reflect an important piece of data that came in on the first day of the meeting. Dice que precisamente las decisiones se tienen en cuenta en la subida, vamos, que no van de la mano, vamos. I'm wondering if we could talk about the projection for the unemployment rate. Why has the Fed raised its unemployment projection? Is it because the model suggests that a higher terminal rate would automatically Están cause a higher preguntando unemployment rate, or are you seeing signs that the labor market isn't quite as strong as it is now? por el movimiento y la proyección del desempleo. Dice que el mercado de trabajo es fuerte. We've continually expected to make faster progress on inflation than we have ultimately. Dice que piensa en seguir haciendo progresiones en la inflación. Between this meeting and the September meeting, you see the fact that we've made less progress than expected on inflation. Dice que ya veis como la Fed sigue haciendo progresiones, ¿no? Con la inflación. Desde la última reunión en septiembre, ¿no? Una de las últimas. In the media, I don't think, but that's the idea, is slower progress on inflation, tighter policy, probably higher rates, probably held for longer, just to get to where the kind of ajustar las políticas, mayores tipos, nada que me haya dicho. How much of that could be caused by layoffs versus vacancies trimming or changes to the labor force population rate? It's very hard to say. You can look at history, right? In history, mira la historia. Would say that in a situation like this, the una situación como esta, unemployment would be more meaningful, I think, than
declinaciones en el empleo sería algo mucho más significativo, no sé, por la inflación alta. Vacancies can come down a fair amount, and we're hearing from many companies that they don't want to lay people off. So that they'll keep. Mucha de la gente ahora mismo no quiere, en las compañías no quieren desempleo, no quieren nada fuera, no quieren a nadie fuera. 4 million fewer people, a little more than 4 million, who are in the workforce available to work than there's demand for workforce. So the fact that there's a strong labor market, means that hay fuerza laboral, hay demanda laboral. It may take longer, but it also means that the costs in unemployment may be less. Again, that we're going to find out. El coste, y eso no significa que el coste de desempleo sea menor. That's a reasonably possible outcome, and you do hear, many labor economists believe that it is. So we'll see though. Que lo veremos. Bueno, ahí sigue el SP, parece que no se moverá demasiado, está capeando bastante bien la... How should we interpret the higher core inflation forecast for 2023 in the SEP? Does that not then suggest that the policy rate currently forecasted for next year should actually be higher than the 5.1? ¿Cómo interpreta las predicciones en la inflación para el año que viene? I think that's why one of the reasons it went up was that core came in stronger this year. Es decir, que es una de las decisiones por las que han estado mucho más fuertes este año, con las subidas, quiero decir. How much we need to tighten policy to create enough restrictive policy to han creado una política muy restrictiva para sofocar, ¿no? Las tensiones inflacionistas, el mercado laboral, la oferta y demanda. As I mentioned, we'll make another estimate for the next SEP, and we'll, of course, between meetings we do the same thing, but we don't publish it. Bueno, una más y yo creo que ya más o menos está todo dicho. Ahora corto y resumo. You all expect rates to go higher, but you're also more pessimistic about what inflation is going to look like next year. And I was just wondering, given that we have seen some cooling in inflation, is that primarily because of wage growth, that you expect wage growth to be sort of a headwind? Vale, le está preguntando si cuenta con posibles percances o vientos de cola de cara al año que viene, ya que está hablando de una relajación, ¿no? Del desempleo, perdón, de la inflación, pero por lo visto pues sigue pensando en subir los tipos de interés, ¿no? Still by a very large chunk. I don't think the policy is having any less effect. It's just starting from a higher level at the end. Dice que no, que la política no se ha vuelto menos efectiva, sino que ha empezado de un punto mucho más alto, ¿no? Significant drop in inflation. Han visto una caída significativa en la inflación. It's coming from the goods sector clearly. By the middle of next year, we should begin to see lower inflation from the housing services sector. Vale, menor inflación para el segundo trimestre del año 2023 en el sector de housing, de vivienda. Dice que espera ver también un equilibrio más acorde entre la oferta y la demanda del empleo. Standard productivity estimates, wages are running, well above what would be consistent with 2% inflation. Y habla del objetivo de la inflación 2-3%. Yo creo que ya. Some of your colleagues have been pretty explicit that they can't imagine rate cuts happening in 2023. That's certainly not implied by the SEP. But futures markets have priced in some easing in the back half of next year. What's your view of the likelihood of any kind of rate cuts next year? What circumstances might make that plausible? Our focus right now is really on moving our policy stance to one that is restrictive enough to está diciendo que lo único que tiene en mente es mover la política hacia puntos más restrictivos, seguir el camino de la Fed. Tenemos aquí a Planeta Bolsa también hablando del VIX, ¿no? Que de momento muy tranquilito, cayendo sin acompañar las caídas de los índices. Pues sí, vamos a ver, porque la verdad que tras el rebote inicial, como veis en SP, se ha vuelto a estabilizar bastante.
suele haber bastante movimiento. Y sin embargo, en eurodólar, pues una subida, ¿no?, a lo que teníamos antes. Hablan de China, la política de COVID de China. Vale, le dice ¿qué crees? Si es inflacionario o desinflacionario. O deflacionario, vamos. So you're right, those two things will offset each other. Weaker output in China will push down on commodity prices, but it could interfere with supply chains ultimately, and that could por una parte baja el precio, ¿no?, por la demanda. How those two will offset each other, and it doesn't seem likely actually that the overall net effect would be material on us. But to your point, dice que el efecto de China ahora mismo no es material en Estados Unidos. Waves of COVID all around the world can interfere with economic activity. China, a very critical manufacturing. Dice que es un punto fuerte manufacturero, crítico. And China faces a reopening. They've backed away from their COVID restriction policies. There could be very significant increases in COVID, and we'll just have to see. It's a risky situation, but again, it doesn't seem like it's likely to have material overall effects on us. Vale, dice que no parece que tenga efectos significativos sobre ellos. Yo creo que aquí lo vamos a dejar, chicos. Simplemente por recapitular un poco lo que se ha dicho, ¿no? Un poco dejarme una pena que estéis todavía 23. Me va a llamar ahora mismo Capital Radio, tengo una intervención. Y luego habrá que cenar en algún momento, ¿no? Que como sabéis seguimos trabajando pues para traeros sistemas cada vez más robustos, coberturas cada vez más robustos para que no nos pillen. Dejarme simplemente que os resumo rápidamente. Ha hablado, bueno, pues de China, ¿no? De que parece que no está siendo demasiado efectivo, o el impacto no está siendo demasiado efectivo de esa política cero COVID que tiene ahora mismo a todo el mundo, con una demanda mucho menor de productos y afectando a las commodities. Eso también debería haber explicado también parte de la caída de la inflación. Que el sector de vivienda tarda en reflejar pues los descensos precisamente unos 6 meses, más o menos como lo que suele hacer la recesión, precisamente cuando la gente empieza a perder o suban las tasas de desempleo, aunque dice Powell que sigue estando todavía muy fuerte, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver lo que dura o lo que continúa. Ha hablado también de que la estabilidad de precios es necesaria en la economía para un funcionamiento correcto. Sigue apostando por la reducción del balance, que como veis es reducción de balance mediante tapering o repos inversos. Y eso, que llegamos hablando en tantos vídeos de YouTube y en Planeta Bolsa durante tiempo, es lo que está provocando un descenso claro, ¿no? Pues de la liquidez, de los mercados. 50 puntos de subida básico, crecimiento de Estados Unidos de la economía pues con un ligero descenso, reactivación, ¿no? También o recrudecimiento de la actividad financiera, ¿no? De las condiciones financieras. Ha puntualizado que los tipos subirán durante el tiempo que consideren oportuno para estar seguros en todo momento de todo lo que, pues no, de todos los datos, no quedarse corto, ni prefieren casi, yo creo, pasarse de frenada que quedarse cortos. Y en general buscando una estabilidad entre la oferta y la demanda para un mejor balance. Bueno, nada significativo, la verdad, nada que no supiéramos ya. Tenemos al índice SP de momento en un menos 0,77, no ha sido un movimiento ni muy fuerte ni muy débil a la baja, casi fue más fuerte el movimiento que hubo ayer con el dato de IPC. Y en el eurodólar, eso sí, pues hemos tenido un movimiento ahí un poquito más agresivo a la baja, y ahora pues ha recuperado con bastante fuerza y está manteniéndose en estos momentos. Ya sabéis que en Planeta Bolsa también tenemos un sistema que sigue los patrones de la Fed, que es interesante y que lo hemos comentado en los seminarios, ¿no? Que suele comprar un poquito antes de dichas meetings, y realmente en los últimos años ha demostrado ser rentable.
Pongo un momento el móvil con sonido, chicos, por si alguien me llama o tiene que contactar conmigo. Y nada, simplemente daros las gracias a los que habéis estado por aquí. Voy a mirar un momento las preguntas en YouTube. Bueno, dice en general Carmen que muchas gracias, a José Antonio, a Juan Carlos. Bueno, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Ya sabéis que, vuelvo a comentar, todo el que compre y deje una reseña en Amazon sobre el libro Dependencia Financiera, el libro que escribí el año pasado, pues vamos a regalar entre todos un curso de bolsa. Lo podéis comprar por 14,95 o podéis comprar el Kindle y por 2,99 podéis participar, ¿vale? Ahora mismo no hay ninguna reseña, así que si esto acaba así antes del 6 de enero, que es cuando vamos a hacer el sorteo, el que tenga la reseña se lo va a llevar, tiene muchas posibilidades, ¿vale? Ahí lo dejo, mañana lo comentaremos de nuevo y nada, que tengáis una feliz noche, gracias por seguirme por aquí y nos vemos probablemente el lunes que viene ya en pre-navidades, vamos a ver si seguimos muchos el mercado y seguís interesados, seguiremos haciendo directos y si no, pues cortaremos en la temporada de Navidad. Saludos a todos.